Hermanos, la semana pasada hablábamos acerca de la doctrina del antinomianismo, ¿verdad? Hablábamos de esa doctrina falsa de la malinterpretación de lo que es la gracia de Dios. Y veíamos que la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Sí, que no es algo que te diga recibes la gracia, tú puedes hacer lo que quieras. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo en el versículo 2 hace una negativa tan grande. Él dice, nunca pase eso. ¿Sí se acuerdan de eso? Dice, nunca suceda ese asunto. Nunca, nunca en su vida ni lo mencionen. Si Pablo fuera mexicano diría, ni siquiera se le ocurra decirlo. ¿Sí? Hermanos, entonces quedó bien establecido que la gracia de Dios no es esa licencia, ¿verdad? Y hay muchos que malinterpretan esa gracia de Dios. Y como hablábamos los miércoles también y decíamos que no hay dos tipos de gracia. Bueno, hay la gracia salvífica hablando teológicamente y la gracia común, pero el otro asunto de la gracia permisible de que tú puedes pecar, esa ni siquiera existe, hermanos, en la Biblia, ni siquiera existe. Entonces, a la negativa de Pablo, hermanos, vamos a ver en el versículo 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, luego dice, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no podemos seguir viviendo. Versículo 3, hace una pregunta el apóstol Pablo en el versículo 3. Después de dar esa negación y explicar que el cristiano está separado del pecado y que no puede cohabitar con él, ahora sigue diciendo en el versículo 3 en una forma de pregunta. Pero vamos a ver qué significa esa pregunta. Dice, versículo 3, hermanos de Romanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, la explicación de este grande evento, hermanos, es el evento en donde la gracia de Dios toma a las personas, reciben la fe. Es un acto simultáneo en donde recibes la justificación, hermanos, ¿sí? Y Pablo en esta pregunta les quiere decir a los oyentes, ustedes deben de saber cómo es esta realidad. Ustedes deben de saber cómo es que cuando llega la justificación de Dios, ustedes ya no son los mismos. Ustedes deben de saber cómo sucede cuando reciben la gracia y esa gracia te aparta del pecado, implícitamente te saca de la forma de vivir del pecado. Ustedes deben de saberlo. Entonces dice la pregunta, sigue diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Hermanos, esa pregunta es como si Pablo les estuviera diciendo, ustedes deben de saber que los que han sido, la palabra bautizo es una palabra que significa sumergir. Significa teñir. O sea, ¿alguien ha teñido una prenda de otro color? Sí, y usted la sumerge y se llena del color. Eso significa unir, hermanos, o amalgamar, también significa esta palabra. Sumergir todo, eso significa la palabra baptizo o bautizo, hermanos. Pablo les está diciendo, ustedes deben de saber que todos los que han sido introducidos, llenados, cubiertos de Cristo, han sido bautizados en su muerte. Hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es, les está hablando a sus oyentes en un lenguaje para que ellos entiendan qué es lo que sucede a la hora de la salvación, hermanos. Es de una manera, él toma el ejemplo del bautismo
de una manera metafórica para ilustrar la verdad espiritual que sucede cuando usted es nacido de nuevo. Él usa esta imagen. ¿Por qué? Para los oyentes de Pablo, de su tiempo, el bautismo, hermanos, no solamente lo practicaba el judaísmo. El bautismo también lo practicaban algunas naciones paganas, ¿sí? Y el sentido del bautismo para esas culturas significaba conversión. Significaba el acto mismo del bautizo, que era que llegaba un antes y llegaba el bautismo y la persona salía a una vida nueva. Eso era cómo usaban el bautismo los judíos y algunas culturas del tiempo de Pablo, hasta más antiguas. De hecho, en el judaísmo se pedían 3 cosas para la conversión de una persona. Se pedía la circuncisión, se pedía un sacrificio y se pedía que el hombre o la persona fuera bautizada, hermanos. Pero aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua, hermanos. Aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua. Él está usando esa ilustración, esa metáfora para decirles a sus oyentes y para decirnos a nosotros: esto sucede cuando tú recibes la justificación de Dios. Eres introducido completamente en Cristo. Eres unido completamente a Cristo. Eres unido, hermanos. Fíjense bien, él sigue diciendo. Aquí vamos a ver varias cositas muy importantes. Y luego sigue diciendo en su pregunta, dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido sumergidos en su muerte. Entonces, quiero que ustedes me pongan mucha atención en esto. Versículo 4, ¿sí? Luego dice en el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él, ¿sí? Para muerte por el bautismo, dice, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, póngase listo, hermano, sígame, por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, esa palabra semejanza es igual que en su muerte, o identificación en su muerte, hermanos, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, Pablo está describiendo un evento grandísimo, hermanos, pero grandísimo. Les está diciendo a los oyentes y nos está diciendo a nosotros: mire, cuando tú naciste de nuevo, o más bien se los voy a decir así: cuando Cristo estaba ahí en la cruz, muerto, ahí estabas muriendo tú. Cuando Cristo estaba siendo sepultado, ahí estabas siendo sepultado tú. Y cuando Cristo resucitó, ahí estabas resucitando tú. ¿Puedes creerlo, hermano? A muchos batallan para entender esto. Y yo sé, lo entiendo, porque dices: a ver, ¿cómo? Si Cristo murió hace 2000 años y yo nací en el 2000 y entregué mi vida a Cristo en el 2012, ¿cómo que yo ya había muerto allá? Sí, hermanos. Sí. Pablo les está diciendo:
ustedes desde que Cristo murió, ustedes que llegaron a Cristo, ustedes ahí mismo están asemejados espiritualmente en su sacrificio, muerte y resurrección. Ahí ustedes murieron, pero todavía no nacía. Es increíble, ¿no? No me voy a meter en cosas de la elección porque no es el punto, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender este lenguaje de Pablo, hermanos. Porque vamos a verlo más despacito. Quiero hacerlo rápido para que lo podamos digerir. Fíjese bien. Hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir que hemos sido unidos en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, Él está hablando del acto específico, ¿sí? No está diciendo, Él está... No quiero equivocarme. ¿Sí, hermanos? Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Sí? Y luego dice en el 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, igual que su muerte. Y luego dice también en el 5, así también lo seremos en la resurrección. Pablo les está diciendo, así como el bautismo, usted está en el agua y usted está sumergido y sale del agua. Cuando usted entrega su vida a Cristo, usted está muriendo, usted está siendo sepultado y usted resucita a vida nueva. Es el simbolismo que el bautismo en agua nos ofrece, hermanos, del nuevo nacimiento. ¿Sí? Es el simbolismo que nos ofrece Pablo. Es lo que nos está él enseñando en estas palabras, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nacimos de nuevo, esto es lo que sucede espiritualmente. Nadie lo ve, hermanos. Pero Pablo le da esa ilustración. Tú entregas tu vida a Cristo, en ese momento tú mueres, tú mueres, eres sepultado y resucitas a vida nueva, hermanos. En el acto simultáneo del nacer de nuevo, hermanos. ¿Lo crees o no lo crees? En ese momento tú naces de nuevo. Vamos a Gálatas 3:27, hermanos. Vamos a Gálatas 3:27. Libro de Gálatas 3:27. Fíjese bien, dice como dice Gálatas 3:27. Bueno, vamos a leer del 25, ¿sí? Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, otra vez esa palabra, hermanos, es la misma palabra, en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y luego dice el 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de las promesas. Hermanos, no obstante lo que sucede en ese acto espiritual, Gálatas nos habla, este pasaje de Gálatas nos dice algo más. Ok, esa es una realidad, pero en el momento de ese bautismo, ¿qué dice? Los que han sido unidos, sumergidos, teñidos, mojados todos en Cristo, dice Gálatas,
son, ¿cómo dice ahí, hermanos? Son revestidos. De Cristo estáis revestidos. De Cristo estás revestidos. Entonces, hermanos, esto nos va a ayudar a nuestra vida espiritual. Si tú has nacido de nuevo, tú has sido introducido, unido a Cristo. Tú has sido unido a Cristo, pero escucha esa frase de Gálatas: has sido revestido de Cristo. Ha sido revestido de Cristo. ¿Qué significa? Que usted se vuelve a poner un traje de Cristo, hermanos. ¿Sí? Ahora mi hermana pedía por los de Halloween, ahí muchos, ahora se van a disfrazar, yo creo, de COVID algunos, ¿verdad? Y se disfrazan de muchas cosas, ¿verdad? ¿Y de qué te vas a disfrazar? Ah, pues yo me voy a disfrazar de Elvis y no sé qué, y yo de no sé qué tanto, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Ese disfraz, ¿verdad? Representa algo. Es más, no hablemos de Halloween, hablemos de una fiesta de disfraz. Pero hermanos, esto es más serio lo que estoy diciendo. Esto tú no lo pides. ¿Sí? Este revestimiento tú no lo pides. Este revestimiento viene con el paquete de la salvación. ¿Sí? Este revestimiento viene con el paquete de la salvación. Somos revestidos de Cristo Jesús, hermanos. ¿Estás tú revestido de Cristo? Eso nos confronta a nosotros mucho, ¿eh? ¿O no lo confronta a usted? Yo estudiando dije, wow, necesitamos reconsiderar si yo he nacido de nuevo, he sido introducido a Cristo, he sido lleno de Cristo, estoy teñido completamente de Cristo. Tengo que reflejar a Cristo. No. O usted ha teñido su ropa y bueno, los colores que venden ahí en las tiendas pues no son muy buenos, ¿verdad? Pero usted mete su playera descolorida y aunque salga pinta, sale con un color, ¿verdad?, diferente. Y usted se da cuenta. Usted se da cuenta de que su playera es diferente, de otro color. Hermanos, ¿cuánta gente se da cuenta de que usted es diferente? ¿Cuánta gente se da cuenta, hermanos? Aquí podemos venir y hacer y decir lo que usted diga. Aquí el modisto evangélico cristiano se puede usar a la orden del día. Hermano, Dios le bendiga, etcétera. Ya he hablado muchas veces, ¿sabes?, de eso. Pero los demás, no, eso nos confronta a nosotros completamente, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reflexionar en este punto que Pablo nos está ilustrando, hermanos, ¿sí? Vamos allá mismo a Gálatas 2:20, hermanos. Gálatas 2:20. Es un pasaje que voy a usar también más adelante, pero quiero tocarlo también aquí. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a Colosenses rápido, a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2. Ahorita, hermanos, de verdad, voy a usar varios pasajes, hermanos, Les soy sincero, quiero irme rápido.
Colosenses 2, versículo 12, hermanos. Ese es más propio para lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? ¿Qué dice 2:12? Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que Él le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Otra vez la realidad de Pablo, pero Pablo a los colosenses no les da la ilustración que a los romanos, hermanos. ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Se fijan o no? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, esa realidad de lo que es el bautismo que Pablo está hablando, te tiene que hacer reflexionar. Entonces, hermanos, voy a hacer esta pregunta, tú has sido unido, revestido, sumergido en Cristo Jesús. Amén. ¿Tienen miedo o qué, hermanos? ¿Sí, Juan? Dígalo con una firmeza. Amén. Es una realidad. Pero ¿sabe por qué a veces nos da miedo? Porque nuestra vida no anda muy bien. Nuestra vida no anda muy bien, hermanos. ¿Sí? Y no dijo que reaccionaron así por eso, ¿verdad? Pero piénselo, hermanos, piénselo, ¿verdad? Pablo ilustra la gran verdad del nuevo nacimiento por el simbolismo del bautismo, hermanos, ¿verdad? Y nos dice ahí en su muerte, tú estabas muriendo, ahí tú estabas siendo sepultado y ahí tú estabas resucitando para vida nueva. ¿Sí? Para vida nueva. ¿Por qué? Versículo 4, ¿sí? En el versículo 4 dice, después de la primera coma dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros, dice Pablo, no le dice ustedes, no, dice nosotros, ¿sí? Andemos en vida nueva, hermanos. Hermanos, esta es una realidad, hermanos. Y con esto paso a mi siguiente punto, hermanos. Y este acto es una doctrina llamada el bautismo en o con el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ha escuchado esa doctrina? ¿Sí ha escuchado esa doctrina? Sí. Pero no te enojes, Humberto. A lo mejor algunos no, ¿verdad? No te creas, estoy vacilando. Hermanos, esta es una doctrina. Mire, ¿por qué la voy a tocar? Porque es una realidad que sucede. Oye, esta doctrina llamada el bautismo del Espíritu Santo, aún en iglesias, ¿verdad? De buena doctrina, aún en la iglesia en la que nosotros pertenecíamos, Humberto y una serie de personas que estamos aquí, no congenian con, algunos dicen, es que esa doctrina no existe. Bueno, sí existe, pero le llaman de otra manera al evento, pero no quieren llamarle el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, es que eso no existe, pero bueno, ese es un dilema, hermanos, un dilema entre algunos, pero también está el otro extremo en el que esta doctrina es el énfasis de todo, ¿sí? Es el énfasis de todo. Vas a ser bautizado con el Espíritu Santo, bola de cosas, hermanos.
Pero esta doctrina, hermanos, está bien plasmada en la palabra de Dios. ¿Sí? Mire, desde el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36:26, ahí el profeta Ezequiel dice algo. Vamos a Ezequiel 36:26. El profeta Ezequiel nos va a decir algo. Pero nada más quiero usar este pasaje no para usar el Antiguo Testamento ahorita, pero para ver desde dónde nos apunta. ¿Sí? Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Fíjese lo que dice. Os daré un corazón. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Amén. Ok. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongan por obra. Está bueno, ¿no? Ese pasaje. Sí, el profeta Ezequiel nos habla del nuevo nacimiento, hermanos. Este pasaje nos habla del nuevo nacimiento. Pero también nos habla de la verdad de poner el espíritu dentro de personas finitas, personas pecadoras, hermanos, pero personas redimidas. Sí, hermanos. Entonces, y luego viene en el Nuevo Testamento, en Mateo, hermanos, en Mateo capítulo 3, versículo 11. Vamos a Mateo 3:11. Mateo 3:11. Voy a hablar rápido de esto, hermanos. Hay mucho que hablar en este tema, pero solamente quiero, para los que no saben este tema, quiero enseñarlo poquito. Sí, Mateo 3:11, ya estamos ahí, Mateo 3:11. Sí. Muy bien, dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, viene Juan el Bautista y les habla a sus oyentes de esta realidad. Entonces de ahí surge esta doctrina, hermanos, del bautismo con o en el Espíritu Santo, hermanos. No soy un fan de John MacArthur, pero me gusta cómo lo describe, ¿sí? Cómo lo plantea. Él plantea esta doctrina así. Él ve el bautismo del Espíritu Santo en los evangelios como la expectativa. Entonces, no voy a citar los demás. En Marcos 1:18 habla de lo mismo, de aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. En Lucas 3:16 al 17 también habla de lo mismo. En Juan 1:32-34 también habla de aquellos de aquel que va a bautizar a la gente con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, MacArthur dice, esa es la expectativa. Cristo está hablando de una expectativa a futuro, ¿sí? Es una expectativa a futuro. Y luego viene el segundo punto donde dice, esa es la expectativa, pero ahora viene la experiencia. En la experiencia es el acto mismo de la manifestación de ese acto del derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 1:4, donde promete, vamos a Hechos 1:4, hermanos, rápido. Hechos 1:4. Hechos 1:4. Sí.
¿Me van siguiendo, hermanos, en esto? ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Sí, dice versículo 4, Hechos 1, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste de mí. Eso está hablando en Juan 14, 16, de la promesa del Espíritu Santo, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, y luego le dice a sus discípulos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dentro de no muchos días significa en el capítulo 2 de Hechos, en donde el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, ¿verdad? Y si ya no voy a ahondar más porque tenemos ahí el libro de Hechos predicado y ahí hablamos de ese punto, ¿sí? De Hechos 2, ¿verdad? Acerca del derramamiento del Espíritu Santo, las lenguas y varias cosas. Entonces, ahí sucede el mismo acto del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Y luego, como dice MacArthur en la experiencia, en el capítulo 10 del mismo Hechos 44, no vamos a leerlo, ¿verdad? Ahí se derrama también el Espíritu Santo. Algunos reciben el Espíritu Santo. En el capítulo 11, versículo 15, 16, por si quiere usted apuntarlos, ahí también se manifiesta otra vez el derramamiento del Espíritu Santo. Y hermanos, en el capítulo 19 de Hechos, versículo 1 al 6, también se describe. Vamos a ver ese último pasaje, 19, Hechos 19. En Hechos 19, hermanos. Vamos rápido, Hechos 19. Ya estamos ahí. Fíjese, desde Jerusalén y en el versículo 19 llegamos a Éfeso, ¿sí? Dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Hermanos, esto del bautismo del Espíritu Santo sucedido en Hechos no es una regla a seguir en las manifestaciones. Si usted se mete ahí a la página de la iglesia, ahí está Hechos capítulo 2, ahí están los capítulos predicados y ahí explicamos esta situación, ¿sí? Para no detenerme tanto en este asunto. Hermanos, ahí está en donde todos los cristianos han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y luego tiene un tercer punto John MacArthur y dice, pero aquí viene la explicación, ¿sí? Vamos a 1 de Corintios capítulo 12 versículo 11. 1 de Corintios 12, 11. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿sí? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos somos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizo. ¿Qué significa bautizo? Sumergidos, introducidos, teñidos, unidos. ¿En dónde? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, hermanos. Esta doctrina del bautismo en o con el Espíritu Santo, hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos introduce Cristo, nos introduce a su cuerpo, que es la iglesia. Tiene que ver con la membresía, hermanos, ¿verdad? Pero la membresía es la manifestación. Esto es un acto espiritual. Esto sucede cuando usted nace de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, usted es bautizado completamente en Cristo. Es bautizado e introducido completamente en la iglesia de Cristo. Usted está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y lo toma, ¿sí?, y lo hace miembro del cuerpo de Cristo, hermanos. Desde el evento de Hechos hasta la venida de Cristo, muchos van a ser introducidos al cuerpo de Cristo, hermanos. Esta es una verdad y se las quiero decir, hermanos, porque este asunto del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, muchos dicen que es una doble obra de gracia, que tienes que buscarlo, que tienes que orar para que Dios te dé ese bautismo. No crea nada de eso, no crea nada de eso. ¿Sí? Para los que son nuevos y no han escuchado eso, no crean nada de eso. Eso es pura falsa interpretación. Ese bautismo viene en el momento de su salvación. Ahí usted forma parte de Cristo y de su cuerpo, de su iglesia y de todo lo que respecta a Cristo. Entonces usted no se puede zafar. Si usted ha sido nacido de nuevo, usted no se puede zafar de esa realidad. No se puede. ¿Por qué, hermanos? Después de dar esta pequeña reseña del bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, regresamos a Romanos. ¿Sí? Regresamos a Romanos. Y con esto entro a mi tercer punto, que el resultado de este grande evento, que es la unión del creyente con Cristo, hermanos, trae un grande resultado, hermanos. Trae un resultado. ¿Sí? Ya dije algo hace rato. Y el resultado es, hermanos, es que resucitamos a una vida nueva, hermanos. A que resucitamos a una vida nueva. ¿Qué significa resucitar a una vida nueva? Hermanos, esta frase significa que tenemos un nuevo carácter, tenemos nuevas motivaciones, tenemos nuevos principios de vida. Eso es resucitar a una vida nueva. ¿Sí? Eso es resucitar a una vida nueva. ¿Qué es sus motivaciones? Todo lo que es usted, hay un cambio completamente de ser. Hay un cambio completamente. Hay un cambio, es una vida nueva. Ahí mismo usted está dejando su vida antigua y está resucitando a alguna nueva, con nuevas motivaciones, con nuevas aspiraciones, con nuevo estilo de vida, con nuevos pensamientos, hermanos. Y algunos dirían, con un nuevo trabajo también, Dios, ¿verdad? No, eso no, hermanos. Estoy hablando cosas espirituales. Una vida nueva. Primera de Corintios, hermanos, rápido.
1 Corintios 5:17. Primera de Corintios 5:17. Perdón, segunda de Corintios. Yo dije, no me checa el pasaje. No me checa el pasaje aquí. Es segunda de Corintios 5:17. Es un pasaje que, ¿se acuerdan de los muchachos que vinieron de McAllen? Él nos predicó ese pasaje, se llama Pablo. ¿Sí se acuerdan de él? Sí, él nos predicó ese pasaje, hermanos. 1 Corintios, ¿cuál les dije? 1 Corintios, ¿qué? 5:17. Vamos a ver esta realidad. Hermanos, muchos están diciendo, yo creo, pero hermano, nosotros ya sabemos eso. Nosotros ya sabemos eso. Otra vez con ese baile. Está bien, pero se los voy a decir una vez más. 5:17, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice? De modo, sí, de modo, o sea, esa palabra, de modo, sí, de modo que si alguno está en el mundo, nueva criatura es. Perdón. De modo que si alguno está en Cristo, está de posición, hermanos, de posición, está en Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Eso es maravilloso. Pero fíjese bien, las cosas viejas pasaron. He aquí que son nuevas. Entonces, no soy un mentiroso, ¿verdad? Porque a veces, en el tiempo que llevo en la iglesia, parece ser que ese pasaje, cuando lo predican, ven al predicador como un mentiroso, Carlos. Sí, porque no lo creen, porque no se ve el cambio, porque no hay una transformación, no se ve una nueva vida. No quiero generalizar, ¿verdad? Me estoy viendo muy cruel en ese punto. Hermanos, todo pasó, todo es hecho nuevo. Basta de vivir en una vida vieja. Todo es hecho nuevo. Regresamos a Romanos, hermanos, porque ahí hay otra verdad que tiene que ver con lo que acabo de decir. Vida nueva. Versículo 6 de Romanos, hermanos, pasaje en donde estamos. ¿Ya estamos ahí? Sabiendo esto, Pablo vuelve a decir, debes de saber esto, entiende esto. ¿Sí? Esa es la palabra ginosco, hermanos. Tiene varias connotaciones en el griego. Yo no quería decirles, pero bueno. Deben de saberlo, deben de conocerlo. ¿Qué es lo que deben de saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Su viejo hombre, estamos hablando en el capítulo 5, 12 en adelante, había un cuerpo de pecado, hermanos, ¿sí o no? En Cristo ese hombre muere. El cuerpo de tu pecado, de tu vida de pecado, cuando tú entregas tu vida a Cristo, ahí muere. Es crucificado completamente ahí con Cristo. Otra vez, ¿verdad? Hace 2000 años ya estaba yo ahí. Ya, hermano. Ya estabas ahí.
Necesitaba el tiempo en el que te dieran el evangelio y decir, soy un pecador. Hermano, fue crucificado. ¿Sí? Debemos de entender esta realidad, hermanos. ¿Sí? Y luego dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? A fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, esa palabra, el cuerpo del pecado sea destruido, no quiere decir aniquilación o destrucción total. Esa palabra destruido significa Dios le puso, o Cristo le puso a tu pecado, al cuerpo de pecado, un estate quieto ahí. Cristo dejó inmóvil el pecado en el nacido de nuevo. Ájalas, no lo sabían, ¿o sí, hermanos? ¿Lo sabía o no? Y luego, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué pasa con nuestro compromiso? Cristo le pone ahí te quedas, no te mueves. Le quitó el poder de moverse al pecado, hermanos. ¿Sí? Cuando nos disciplinaban nuestros padres, nos daban un coscorrón y yo le decía, ya viene mi papá y me va a dar un estate quieto, y nos lo daba y ahí te quedabas llorando, inmóvil, no te movías, ¿verdad? No te movías llorando. Ay, mi papá. Bueno, así mismo, dice él, ¿verdad? Así le dijo, ya no actúas tú. Es bonito, ¿no, hermanos? ¿Cómo ven? Lo dejó sin acción a este bárbaro que nos destruye. Bueno, quiero ver 1 de Pedro 4, hermanos. Vamos a 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4, versículo 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó. Otra vez, no es la misma, no es dejar, es pone un estate quieto al pecado, hermanos. Vamos a Gálatas 5:24, por favor. Gálatas 5:24. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, los que son de Cristo han crucificado su carne y sus pasiones. Entonces, reflexionemos. Si Cristo le ha puesto un estate quieto al pecado, y dice la palabra también que el que está en Cristo ha crucificado su carne,
La pregunta que yo me hago es, ¿por qué muchos dicen, no puedo con mi pecado? ¿Por qué muchos dicen, no puedo? ¿Se lo ha preguntado? Si usted sabía todo esto, ¿se lo ha preguntado? ¿Por qué pues seguimos escuchando a gente de tantos años en el Evangelio y no puedo? Y vemos a gente tanto en el Evangelio y con las mismas cosas, y con los mismos detalles, y con lo mismo, y lo mismo. A mí se me hace, o se me afigura, que no han sido unidos a Cristo. Usted ya lo sabía, ya me dijo que lo sabía, ¿verdad? Si eso es su caso, no me lo eche a mí. Aquí, mire, ahí está lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo, verdad? También. ¿Por qué seguimos diciendo, ay hermano, qué lucha tan grande, ya llevo 5 años luchando con este pecado y no puedo, hermano? Y ahí vamos nosotros, y sí, tenemos compasión, hermano, mostramos el amor, pero decimos, ¿por qué no has tomado una decisión de crucificar tu carne? Crucifica tu carne. Crucifica tus pasiones. No solamente son las sexuales, hermanos. Todo lo que es pecado, crucifícalo, hermano. Si te separa de Cristo, crucifícalo, hermanos. Crucifícalo. Y ahora sí voy a usar el versículo que es el preferido de mi hermano Humberto, ¿verdad? ¿Cuál es, hermano? Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20, hermanos. Rápido, porque ya se me fue el tiempo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy juntamente crucificado. Escúchenlo, medítelo. Estoy juntamente crucificado. Y luego dice en el despojo Pablo de su vida, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, porque no se puede despojar de eso. ¿Qué es lo que hace Pablo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. En otras palabras, le rinde obediencia a su amo, Pablo. ¿Le rindes obediencia a tu amo? Pues reflexiónalo, hermanos, reflexiónalo, ¿sí? Regresamos a Romanos, versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, el que ha muerto, para terminar, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto significa, hermanos, que ya no estamos bajo el servicio del pecado una vez más. No estamos bajo el servicio del pecado. Cristo le dijo, detente ahí. La semana que entra voy a hablar otras cosas más o el miércoles aclaramos algunos puntos, hermanos. ¿Sí? Ya no nos esclaviza, hermanos. Juan 8:34. Juan 8:34. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34. ¿Ya estamos ahí? Jesús hablándole aquí
a sus oyentes. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, y esa palabra hace es practica, hermanos, esclavo es del pecado. ¿Sí? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién te controla, hermano? ¿Quién te controla? Si te deleitas en tu pecado, eres esclavo todavía de tu pecado. No hay más, no le quieras buscar justificación. Eres esclavo de tu pecado. Ya engorda uno, ¿verdad? Así como ahí va uno, ¿verdad? Y todavía le digo a mi esposa: mira el panezote, está bien bueno, ¿verdad? Pero ya te está haciendo daño. Ya, eso estás exagerando. Estás cayendo en un acto pecaminoso para tu cuerpo, para tu vida. ¿Verdad? ¿Y qué dices? No le hace, mañana me voy a correr. Seguramente me voy a ir a correr, ¿verdad? Va a decir mi esposa, seguramente, ¿verdad? Bueno, no está ahorita, pero me va a escuchar. Hermano, ¿qué te controla? ¿Qué te controla? Si es el pecado, sigue siendo esclavo. Pero si el Hijo te ha libertado, ¿por qué sigues aún en el pecado? Hermanos, tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar en nuestra propia vida, hermanos. Porque un hijo de Dios no puede seguir esclavizado al pecado, hermanos. No puede, necesita progresar, hermanos. Eso se le llama santificación progresiva. Vamos a hablar la semana que entra un poquito más de eso. Necesitas progresar. Dejaste un pecado, déjalo atrás. Deja el otro pecado, ve dejando tus pecados atrás, hermano. No seas esclavo del pecado. Porque si tú eres esclavo de tu pecado, no sé cómo te vaya a ir con Dios. Así es que tú medítalo y saca tus conclusiones.